Quisiera agradecer la oportunidad por estar acá hoy. Ya estuve el año pasado también y mi propósito es alimentarlos con información. ¿Ya? Finalmente cada uno de ustedes toma sus propias decisiones. Yo no soy quien aquí para hacer recomendaciones específicas, pero sí para entregarle información de acuerdo, ¿no es cierto?, en el medio que uno se mueve, ¿ya? Que gracias a Dios me toca viajar, etcétera, y logro tener cierta información. Ahí. Ahí. Hoy día, la idea, vamos a hablar de frutas congeladas, de berry, el panorama mundial. Voy a intentar mostrar quién es Chile hoy día en el concierto internacional de las exportaciones de frutas congeladas, arándanos, frutilla, y la parte más importante es cómo se nos viene el año. Yo creo que me imagino que es lo que están esperando ustedes, es saber ya cómo se nos viene la temporada venidera. Un par de premisas, nada más que para decirles que cuando uno muestra cifras, ¿ya? No todas las cifras son obtenidas de fuentes formales. Muchas veces uno hace estimación, ¿ya? En que averiguó por aquí, averiguó por allá. Entonces aclaro que a veces las cifras que uno presenta no son 100% coincidentes con otras que por ahí pueden ver en otras presentaciones, ¿ya? Y segundo, los análisis en general, ¿ya? Yo personalmente los coloco más referido a la oferta de las frutas. Si uno analiza la demanda por frutas congeladas, ¿ya? Y por estos berries congelados, en general ha sido creciente durante varios años, porque es una fruta saludable, ¿no es cierto? A la gente le gusta, ¿ya? Entonces, nuestro análisis, más que saber cuánto se va a seguir consumiendo, porque eso ha estado bastante estable, creciendo, y depende de la situación económica del mundo o de cada uno de los países, tema que no podemos controlar, ¿ya? Pero sí es fuertemente incidente cómo están las producciones, tanto en Chile como en los demás países. Entonces, si vemos, este cuadro nos muestra cómo han ido creciendo a nivel mundial las exportaciones de frutas congeladas, ¿ya? Y vemos que en los últimos 20 años llevamos una tasa de crecimiento del 8,2%, alcanzando 7,5 billones de dólares, ¿ya? La verdad que son cifras que nos quedan grandes de entender. En términos de las frutas congeladas, berries y otras, en el caso chileno, el año pasado alcanzamos aproximadamente 500 millones de dólares ¿ya? En exportaciones. Este año, a la fecha, ya llevamos 440. Cuando les muestre la última lámina, van a ver que estamos con cifras bastante mayores y muy optimistas con respecto a cómo vamos a terminar este año. El 90% de lo que exportamos en frutas congeladas son berries. Arándanos, frutillas, frambuesas, mora, mix de berries, ¿ya? Y luego cereza, uvas, kiwi y demás, ¿ya? En términos de qué representa Chile, ¿no es cierto?, qué tan importantes somos como país en el mundo de las frutas congeladas, somos el cuarto exportador, ¿ya? Como país, si agrupamos todas las frutas congeladas. Si consideramos sin considerar las frutas que no producimos, ¿ya? Hay arándanos silvestres y otras frutas, mango y otras, ¿ya? Somos el tercer exportador mundial. O sea, en vez de 4, si es que consideramos todas las frutas del mundo, pero sacamos aquellas que nosotros no producimos, pasamos a ser el tercer país. O sea, somos un actor importante. Primer país, ¿no es cierto?, exportador de arándanos cultivados. Tercer país como exportador de frambuesas y moras congeladas. Y cuarto como productor de frutillas, ¿ya? Vuelvo a repetir, Chile no es cualquier país en la industria, sino que somos un país referente, un país que todo el mundo lo mira, porque tenemos una buena trayectoria, hemos hecho las cosas bien hechas estos últimos varios años de desarrollo. Y si, más específicamente en términos de las exportaciones de los berries, y de a poco voy a ir avanzando y voy a meterme ya más específicamente en frambuesa, en los arándanos y la frutilla, ¿ya? El año pasado llegamos acá a 450 en berries, ¿ah? No eran frutas
total que les mencioné que estábamos cerca de los 500 millones de dólares. En el caso de Berry, el año pasado fueron 398, 400 millones de dólares, ¿no? Aquí vemos el comportamiento de los últimos años en términos de valor también. Toda esta presentación me imagino que va a estar a disposición de ustedes, entonces no quiero gastar tanto tiempo en mostrar cifras estadísticas. Nuestras frutas congeladas van a más de 80 países gracias a los tratados de libre comercio que Chile ha negociado ya por varios años, que es una ventaja competitiva y comparativa que tenemos con respecto a otros países competidores. Somos el primer país abastecedor, o sea, los que más les vendemos, ¿ya?, a Australia y Nueva Zelanda. Segundos en Canadá, México, Argentina y Perú. Somos el tercer país en importancia de venderle frutas congeladas a Estados Unidos, Japón e Indonesia. Y cuarto país en Corea del Sur y Brasil. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ¿ya?, somos un actor importante en la industria mundial de los berries congelados. Entonces vamos a meternos un poquito más de lleno en el tema de frambuesa. Creí importante hacer un análisis y como les dije en un comienzo, más que hacer un análisis de cómo está el consumo de la frambuesa, que insisto, ha ido creciendo en el mundo y depende un poco de las condiciones económicas de cada uno de los países, ¿ya?, sino que más bien nos fijamos qué están haciendo nuestra competencia, ¿ya? Entonces, en términos del panorama internacional, para que se lleven una idea, perdón, el mundo hoy día produce cercano a 700, en la temporada anterior, cercano a 700.000 toneladas de frambuesa. ¿Quién es el más grande? En México, lo vamos a ver con un poco más en detalle, ¿no es cierto? 208.000 toneladas, lo sigue Estados Unidos con 82.000, luego está Polonia, Ucrania, China, Serbia, caso especial porque Serbia era de los actores más importantes, Chile, hemos ido creciendo, bueno, y Reino Unido y otros países, y dentro de otros, ya que no están considerados en estadística porque además no son parte de la Organización Internacional de la Frambuesa, está Marruecos, España, ya un poco Francia, Alemania y demás países. Pero para que se lleven una idea, 700.000 toneladas. Si lo comparamos con los arándanos, que están llegando como a 2 millones de toneladas, somos un poco menos que un tercio, y mucho menor en el caso de la producción de frutillas. Si nos metemos en México, ¿ya? México, repito, es el país más grande productor de frambuesa. Acabo de estar hace 2 o 3 semanas atrás en un seminario que me invitaron en México y la verdad que me llevé una muy buena impresión. México tiene una superficie de producción de frambuesa de 15.000 hectáreas. El año 24 declararon una producción de 280.000 toneladas. Compárense con 25.000 aproximadamente que tenemos acá en Chile, de los cuales 116.000 toneladas van en fresco de exportación, el 99% van a Estados Unidos, ¿no es cierto? Es fruta que se va en camión. Ellos toman la fruta y la mandan en camión y en menos de 24 horas ya está en los centros de consumo en Estados Unidos. Es como decir, es el jardín de Estados Unidos. Solamente 6.000 toneladas en el tema del congelado, que era importante saberlo por si son o no amenaza a Chile. Pero además, aparte el foco, el interés de ellos es en la fruta fresca, ¿no? Como subproducto, siempre producen algo de congelado, ¿ya? No son una amenaza para Chile por ahora. Y tercero, las variedades que ellos tienen, ¿ya?, son variedades para el mercado en fresco, que no son las mejores para el mercado para el congelado. Por lo tanto, no nos preocupa mucho por ahora, repito, como competidor en el rubro de las frambuesas congeladas. Y tienen un consumo interno, México es bastante más grande que Chile en términos de habitantes, de 86.000 toneladas. ¿Ya? Generan exportaciones por 1.300 millones de dólares, son 120.000 empleos directos, ¿ya? Como decía, el 96% va a Estados Unidos. Si ven ahí la lista de las variedades, muchas no las conocemos, ¿ya?, o no tenemos experiencia con esas variedades, y son todas variedades para fresco, ¿ya?, de Driscoll y de algunas otras empresas, ¿ya? Y aquí vemos cómo ha ido creciendo y es sorprendente ver cómo la industria mexicana ha ido
creciendo y creciendo en hectareaje y en volumen en su producción de frambuesas. El caso de Estados Unidos, que esto nos debería interesar más porque son actores relativamente importantes y son muy grandes consumidores en el rubro de las frambuesas congeladas. Ellos, en términos de superficie, ¿ya? Tienen 5.400 hectáreas. Esta información fue proporcionada directamente por la gente de Estados Unidos, de los cuales destinan 2.800 hectáreas también al fresco, suman un total, perdón, de 8.200 toneladas. En términos de volumen, al proceso, o sea, congelado y jugo y demás, 27.000 toneladas, 45.000 toneladas prácticamente las destinan al mercado en fresco, es estar en California, ya que son un poquito más al sur. Todo lo que es frambuesas para la industria, especialmente para el congelado, están en el estado de Washington, que está un poquito más al norte. Y interesante, estadísticamente, ¿ya? En el caso de los rendimientos de las frambuesas para la industria, tienen 6 toneladas por hectárea, ¿ya? La verdad que parece bajo, pero eso si contamos, y lo mismo hacemos cuando hacemos el análisis acá en Chile, si contamos las hectáreas que están partiendo, aquellas hectáreas que están abandonándose y aquellas que están en full producción, en promedio 6, pero para el fresco casi 16 toneladas por hectárea. ¿Ya? Es otro manejo, otras variedades, ¿ya? Otro clima, entonces no es muy comparable, ¿ya? Y ahí están las principales variedades. Tienen Wakefield, que acá en Chile la estamos ya reconociendo que va a ser una variedad importante, Cascade Premium, Chimainus, Wake Haven, está la Miker también, que no sé por qué no está ahí mencionada, que era la variedad original de ellos. Ahí. ¿Ya? De su producción, ya ellos destinan 10.000 toneladas, 11.000 toneladas a lo que es frambuesa IQF o Whole and Broken. Tiene la modalidad también de tomar las frambuesas, tirarlas en un balde y congelarlas adentro de un balde, tal cual vienen, que son más dirigidas para la industria. También 10.000 toneladas, como un 15% que representa el total. A jugo destinan 5.000 toneladas y las 33.000 toneladas que le mencioné que iban para el mercado en fresco. ¿Ya? Caso de Polonia. Polonia es otro actor importante, ¿ya? Esta es la historia, es bastante errática en el tiempo, producto de dos factores. Uno, las condiciones climáticas. Yo me atrevería a decir que Europa y Estados Unidos, los problemas climáticos les pega más fuerte que a nosotros acá en Chile. Es una de las ventajas también que tenemos en Chile. Pero si miramos la tendencia estos últimos 2 años, ha ido para abajo, por problemas climáticos y por problemas estructurales. Y esto es súper importante, porque Polonia ha sido un actor de 100.000 toneladas o más y ha sido un competidor fuerte para Chile. Ellos congelan gran parte de sus frambuesas, ¿ya? Y las venden en Europa. Entonces, en la medida de los años que Polonia tiene muy buena producción, obviamente los precios bajan. Pero, como decía, tienen un problema estructural, ¿ya? Que no tienen mano de obra, que están con las ganas son puros campos, mayoritariamente campos pequeños, tienen problemas de clima, ¿ya? Entonces están dándole vuelta a cómo solucionar eso y probablemente van a ir a un esquema de campos más grandes, cosechas mecanizadas y demás, pero hoy día no lo están pasando tan bien. La cosecha que viene este año está por debajo de ese número, ¿ya? Han tenido problemas climáticos. Como decía ahí, las variedades, hoy día el 20, que era distinto hasta hace un par de años atrás, ¿eh? Hoy día las variedades de otoño, es decir, finales de agosto, septiembre para ellos, es Polka y Polana, que eran las variedades tradicionales de Polonia, y las variedades de verano, que hoy día son más importantes, o bastante más importantes que las variedades de otoño, son Glenample, Laska, ¿ya? Distintas variedades que ven ahí. Entonces, han sufrido hoy día Polonia, la producción de junio-julio, es bastante más importante que la de otoño. Eso es un cambio. Ahí vemos, en el caso de China, me cambio de país. China, ¿por qué lo nombro? China hace años atrás tiene ganas de ser un gran productor de frambuesas del mundo. Y cuando partió esto, estábamos todos aterrados, ¿ya? Porque si los chinos plantaban muchas frambuesas, lo iba bien,
obviamente nos podían llenar el mundo con frambuesa. Pero la experiencia es que han ido creciendo, han hecho experimentos ya de colocar frambuesa en varias regiones distintas. Yo he tenido la suerte de estar en algunas de ellas, ¿ya? Pero no le ha ido bien, ¿ya? A pesar que están produciendo alrededor de 60.000 toneladas según lo que ellos declaran, ¿ya? Pero en general tienen muchos problemas de clima, muchísimos problemas de clima. Hacen 18 grados bajo cero en invierno, hacen 40 grados de temperatura en el calor, les llueve en el verano, etc. No tienen las mejores condiciones en general, ¿ya? Perdón. Pero con toda esta experiencia de intentar colocar frambuesa, los chinos conocieron la fruta. Es roja, les trae buena suerte, les gusta, ¿no? Entonces, aquí apunta mi comentario a que probablemente, y espero no equivocarme, China va a ser un mercado muy interesante de destino para nuestras frambuesas, ¿ya? En algún momento se va a producir de que los chinos van a querer comer más frambuesas de las que producen, que ya está empezando a suceder, ¿ya? Y van a tener que empezar a comprar frambuesa a otros países. Y todos conocen China, ¿no es cierto? Ven el caso de la cereza, siguen creciendo, aumentando, aumentando. China es enorme, queda mucho por desarrollarse, mucho por llegar con nuestras frutas hacia varias regiones dentro de China que hoy día no llegan. Entonces es un mercado interesante de estar mirando. Las dos primeras columnas, más o menos el 30-40% de la frambuesa que ellos producen hoy día la destinan al fresco, 50% la destinan a la industria, básicamente es congelado, y 10-15% a otros usos, básicamente jugos. Me sorprendió haber visto vinos, o sea, toman la frambuesa, le sacan el jugo, lo fermentan, ¿ya? Y lo convierten en un vino, y la verdad que nada de malo. Hacen bolsitas de té, de infusiones, con las hojas de las plantas de frambuesa, ¿ya? Entonces, son los reyes de la innovación, ¿ya? De hacer cosas, y le han puesto harta cabeza, ¿ya? Y por eso que este desarrollo que veíamos en las cifras anteriores. Serbia ha sido nuestro competidor clásico. Ellos históricamente producían 90.000 toneladas. Vuelvo a repetir, nos comparamos con las 25.000 actuales nuestras, ¿ya? El año pasado produjeron solamente 48.000 toneladas en 11.000 hectáreas, ¿ya? O sea, tuvieron más del 50% más. ¿Por qué? Por condiciones climáticas, ¿ya? ¿Para qué les cuento lo que les está pasando este año? ¿Ya? En Serbia y Polonia igual, no más allá del 20% de los campos se riegan. El resto dependen de la señora lluvia, ¿ya? Este año han tenido mucha sequía, ¿ya? Por lo tanto, se dice que este año en vez de producir 48.000 toneladas, van a llegar cercanos a 25.000. Casi la mitad del año pasado, o un cuarto de lo que estaban acostumbrados, ¿ya? Entonces, no es solamente por un problema de la sequía de este año, sino además están con problemas de mano de obra, ¿ya? Con desencanto de la gente joven que quiere continuar trabajando en los campos, lo que también nos ha sucedido a nosotros, ¿ya? Entonces, y esto rebota. Serbia siempre, el 70% de su fruta también la convertía en frambuesa IQF. Entonces van a haber muchas menos toneladas de frambuesa IQF en el mundo, ¿ya? Esta próxima temporada. ¿Y en qué se va a traducir? Ya lo notamos, ¿no es cierto?, en los precios. Anécdota, este año, por lo menos 2 o 3 empresas en compradores frigoríficos en Serbia pagaron hasta 5 o cercanos a 6 euros, o sea, 6-7 dólares el kilo por materia prima. Imagínense, 6-7 mil pesos el kilo de materia prima, porque no tenían fruta y estaban desesperados por conseguir fruta, ¿ya? En el caso de Polonia pagaron como 4 dólares, 3 dólares, ¿ya?, el kilo, que también son precios muy altos. Y eso no necesariamente o lamentablemente es bueno para la industria, ¿ya? Porque cuando los años que los precios están muy caros, por estos factores que les mencionaba, ¿ya?, ¿qué pasa? El consumidor deja de comer frambuesa, ¿ya? Y se van a consumir frutillas, arándanos u otras frutas más baratas. Entonces, en el corto plazo podrá ser muy atractivo para los agricultores cuando les pagan mucho por la fruta, pero pónganse en el lado de los compradores, el tipo que hace mermelada, si le cuesta 3 veces hacer mermelada con respecto al año pasado de frambuesa, obviamente va a ser más mermelada de frutilla, ¿ya? Entonces vuelve a caer el precio de la frambuesa y así se maneja, es como un péndulo que va para un lado o para el otro, ¿ya?
Entonces, los próximos 12 meses vamos a ver que el péndulo está bien corrido hacia precios altos. Las variedades que manejan en Serbia, principalmente Willamette, un poco de Miker, Polana, Polka, que es una variedad de Polonia que les mencionaba, ¿no? Y el Estado también tiene bastante incidencia en su negocio, ¿no? Aquí está la historia, ¿no es cierto?, de las producciones, ¿ya? En Serbia estábamos acostumbrados, incluso pasaban las 100.000 toneladas, ¿no? El año pasado tuvieron 48, como le dije, y les repito, este año van a tener aproximadamente 25.000 toneladas, ¿sí? Con todas las consecuencias que ello requiere. Y aquí vemos también un cuadro de las exportaciones, lo anterior eran las producciones, también como a partir del 2019 ¿ya? Han ido cayendo, y van a seguir cayendo por lo menos para este año. Quería también, y este cuadro lo hice, me parece interesante mostrárselo, voy a ir rapidito. Para este seminario que tenía en México, le quería contar a la gente en México cuál ha sido nuestra historia en la industria de la frambuesa, ¿ya? Partieron en los 1900 al comienzo, ¿no es cierto?, con colonos alemanes que trajeron frambuesas para hacer sus kuchen y demás en el sur de Chile. Luego, el año 67, fecha importante, se crea INDAP. INDAP ha sido una organización del Estado muy influyente en nuestro negocio, ¿ya? Luego, los 80, parte de la industria, pero focalizada en el fresco, ¿ya? Las primeras plantaciones de frambuesa, que estaban todas alrededor de Santiago o alrededor del aeropuerto de Santiago, estaban pensando ¿ya? Subirla arriba de un avión y mandarla a Miami. Y así partió nuestro. Hasta que después nos salió competencia, salió México, salió Guatemala, donde Chile ya no era más competitivo, ¿ya? Y la frambuesa que no se podía mandar en fresco se empezó a congelar, ¿no? Y cuando Chile ya sale del mercado en fresco, toda la frambuesa que queda, prácticamente toda, aparte del consumo en Chile, se congelaba, ¿ya? Y la frambuesa se fue corriendo hacia el sur, porque ya no hacía falta estar cerca del aeropuerto y también las condiciones de clima fueron cambiando y se fueron concentrando más en Curicó, Talca, estaba lleno de frambuesa. Había poca frambuesa en el sur, de Chillán al sur, casi en esa época había muy poca frambuesa. Y luego se crea, el año 98, se crea la Organización Internacional de la Frambuesa, que es esta asociación o grupo que tenemos, son 13 países, nos juntamos cada 2 años a intercambiar información, un poco lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Cómo está la frambuesa en Serbia, en Polonia, en Chile, ¿ya? En los distintos estados, en los distintos países, para, en base a que uno tenga más información, tomamos mejores decisiones. Y nuestro objetivo principal es tratar de que aumente el consumo de frambuesa en el mundo. Y intercambiar información interesante, cómo tratar la drosófila o sistemas de asociaciones, todo eso se exponen en estas reuniones cada 2 años. Y luego, el año 2002, se hace la resolución, ¿no es cierto?, la 3410, que probablemente todos ustedes la conocen, que después se reemplazó abarcando a todas las frutas, la 7550, ¿ya? Luego, bueno, el año pasado ya llegamos a las 25.000 toneladas y se espera que esto siga creciendo en base a campos más grandes y todo, que vamos a ir más en detalle. Los aspectos claves del sector, y esto me imagino que todos ustedes lo conocen, ¿ya? El periodo de cosecha nuestra en Chile, y es una gran ventaja que tenemos, va de diciembre a abril, ¿ya? En otros países, o en la mayoría de los otros países, es un mes. Si le llueve en ese mes, obviamente el costo, la pérdida es mucho mayor. A nosotros nos tendría que llover de diciembre a abril, ¿ya? para perjudicarnos fuertemente. Las variedades que tenemos hoy día en Chile, todavía, estimación, alrededor del 70% son Heritage, el 10% Miker, ¿ya? Está la Wakefield que están las Santas, ¿ya? La Dolomia, la Amity y otras. Calculamos que hay unas 3.700 hectáreas, más de unos 4.500 agricultores de frambuesa, unos 80 frigoríficos y unas 3 o 4 plantas procesadoras de jugo de frambuesa. Esta es la producción, en la historia de la producción nuestra, veníamos cayendo, y los años anteriores al 2020 eran mayores todavía, ¿ya? Y notamos que Chile estos últimos 5 años iba cayendo, más, 7, 8 años, iba cayendo por desinterés de los agricultores, porque los rendimientos agrícolas eran menores, porque no tenían mano de obra, etcétera, etcétera. Y ¡pum!, partimos creciendo de nuevo, cosa que me alegra muchísimo, que Chile va a volver a ser un actor importante
En un año produjimos 60.000 toneladas. Y el cambio que hay es que todo este nuevo desarrollo en términos de volumen ya viene de campos más grandes, todos pensando en cosechas mecanizadas, varios de ellos innovando en términos de variedades. Entonces hay un cambio, ¿ya? Y todos estos desarrollos están de Los Ángeles al sur, ¿ya? Que también hay otros temas que preocuparse, ¿ya? Porque tampoco hay que tener cuidado de llenar estas regiones con frambuesa y a quién se las vamos a vender, ¿ya? Ahí hay puede existir o va a existir un desequilibrio, que va a haber mucha fruta, ¿no es cierto? Y van a faltar plantas de congelado, poderes de compra, porque tomar la fruta y llevársela a Curicó o a Chillán no es lo ideal. Es caro, la fruta, los rendimientos bajan bastante, ¿no? Entonces, yo creo que este desbalance que en algún momento se va a producir se va a ver reflejado en que más nuevas plantas de congelado se van a tener que poner aquí en la zona para recibir toda esta fruta. Lo bueno es que es cosecha mecanizada, es que el tema de la inocuidad va a ser bastante bien manejada, porque la fruta no se cosecha con los dedos. El problema que tenemos en Chile y en otros países también es que cada vez que se cosecha una fruta a mano, fruta que no se lava, la frambuesa no se lava antes de congelar, obviamente cualquier problema, cualquier tema de salud que uno tenga, ¿no es cierto?, se va a la fruta y eso, quien se coma esa fruta ya va a sufrir las consecuencias. Entonces, cuando son cosechas mecanizadas, el manejo a mano, tanto en las plantas de congelado también, son prácticamente nulas y podemos asegurarle al mundo una fruta mucho más inocua. Con esto, con este desarrollo hacia campos más grandes, hay ejemplos, hay un proyecto de hasta 500 hectáreas, 500, ya llevan 200 plantadas, van a completar 500, esos son como 7.000 toneladas de producción en algún momento, en el futuro. 7.000 respecto a un proyecto, y así hay algunos más, ¿no? Lo que quería decirles es que esto no necesariamente va a hacer desaparecer a los campos más grandes, a los campos más pequeños, que probablemente muchos de ustedes tienen, ¿ya? Sino que yo creo que estoy seguro que va a haber mercado para ambos, ¿ya? En Chile, como decía, hay más de 80 plantas frigoríficas que necesitan la fruta. En Chile en todas nuestras frutas congeladas podríamos crecer mucho más. El problema que tenemos es que no hay tanta materia prima para congelar, ¿ya? Entonces, si se hacen las cosas bien hechas, especialmente en términos de inocuidad, ¿no? La agricultura familiar campesina, estos campos pequeños van a seguir teniendo éxito, ¿no? Y aprovechemos además estos 2 o 3 años que creo que se nos vienen enfrente bastante convenientes en precio. Si vemos el destino de la frambuesa, si vemos la última columna, el 73% se destinaron al congelado, el 10%, 2.400 toneladas, se usaron como materia prima para hacer jugo concentrado de frambuesa. Estimamos que un 16% es lo que nos comemos los chilenos acá. Total, 25.000 toneladas. Las exportaciones, vemos la historia ahí como hemos ido estos últimos 2 años creciendo en las exportaciones de frambuesas congeladas. Voy a ir un poquito más rápido porque si no me va a pillar la hora. Ahí. ¿Dónde se van las frambuesas? ¿Ya? En el año 2024, Estados Unidos, Canadá, Australia fueron los países más importantes, ¿ya? Sí, con todo este terremoto que hay en el producto de los aranceles en Estados Unidos, que finalmente por ahora tenemos un 10% afectado para Chile, ¿ya? Es probable que se produzcan algunos cambios pensando en el futuro, ¿ya? No se sabe si este 10% de aranceles que pusieron en Estados Unidos, si lo va a pagar el consumidor final, si lo va a tener que pagar el productor, ¿ya? Todavía está en veremos, porque esto son noticias recientes, ¿ya? Pero en el caso de Serbia, por ejemplo, si quieren mandar a Estados Unidos, los castigaron en un 35%. ¿Ya? Entonces estamos mejor que Serbia, o que los países europeos que le pusieron a otros países europeos que le pusieron un 15%, ¿no? Exportaciones de jugo de frambuesa, el año pasado se exportaron, ¿ya?, más de 300, casi 400 toneladas de jugo concentrado de frambuesa. Se necesitan como 6,5 kilos de frambuesa congelada para hacer 1 kilo de frambuesa concentrada en jugo. También se manda mayoritariamente a Estados Unidos. No sé qué va a pasar con el tema de los aranceles, si vamos a tener que desviar esas exportaciones a otros países, ¿ya? Australia, Nueva Zelanda y demás. También se importan frambuesas, ¿ya? Y como dije, no hay suficiente fruta para congelar,
como las plantas grandes tienen compromisos que cumplir con terceros países, ¿ya? Tenemos que importar. No podemos dejar de cumplir un contrato, ¿ya? Y estos contratos se hacen a mediano a un año plazo. Y yo estimo que voy a conseguir tantas frambuesas en mi planta para congelar. Si no las consigo, ¿ya? Bueno, tengo que importar, ¿ya? Y se trajeron de China, de México, de Serbia, y esto ha pasado ya por 3 o 4 años, ¿no? Lo que no tengo claro es si en estas estadísticas están cada vez que una empresa chilena tiene que devolver un contenedor a Chile, porque tema de plaguicida o la drosófila o lo que sea, ¿ya? Si es que están incluidos en estas importaciones. Esto es, también se lo mencioné a esta gente en México, ¿no es cierto? Es un historial más o menos, y esto lo deben conocer ustedes en carne propia, cuánto se ha pagado por la fruta estos últimos 5 años en Chile. El tema de la drosófila, importante, se siguen haciendo esfuerzos, sigue siendo un tremendo problema cómo manejar esta maldita mosca, ¿ya? Que nos tiene bien complicado. Se han hecho pósters, ¿ya? Incluso de inocuidad en el manejo general de la industria. Estas son algunas fotos que también les mostré a esta gente en México, de cuál es nuestra realidad acá en Chile, ¿ya? De los campos de frambuesa, ¿ya? Estos son campos bastante bien tenidos, campos pequeños. Esta es la tendencia hoy día. Estas son fotos reales de este ejemplo, les decía que están completando 200 hectáreas, ¿ya? Tremendos campos, tremendos paños de 80, 90 hectáreas en un solo paño, todo manejado a máquina, ¿ya? Va a ser cosechado, ya está siendo cosechado a máquina y van a ser, mire la cantidad de máquinas que hay al fondo. Esta gente van a tener que en algún momento comprar más allá de 30, 40 máquinas cosechadoras. Son tremendas inversiones. Esto es lo que no hay que hacer, ¿ya? Obviamente tener el huerto lleno de maleza, ¿ya? La Drosophila Suzuki está feliz, y los rendimientos y bueno, el manejo del huerto se hace mucho más complicado, menos esto, ¿ya? El drenaje es más que importante. La Phytophthora ya no es la mejor amiga de las plantas o de la producción. Yendo un poco a los arándanos, ¿ya? Esta es la historia de los arándanos congelados, de las exportaciones en congelado. Es una cifra importante, ¿no? Es casi el doble de lo que exportamos en frambuesa hoy día, ¿ya? También ahí vemos en términos de millones de dólares, son más de 150 millones de dólares que exportamos. Partió el arándano como un subproducto del arándano fresco. Aquí en la industria del arándano en Chile, la mayoría de los que están pensando en el fresco. Y por ese motivo, lo que no se puede exportar en fresco termina principalmente congelándose. Vemos la historia de la producción, estas son estimaciones nuestras, la historia de la producción de arándano. El año pasado fue baja, o el año antepasado, pero fue baja porque Chile ha tenido bastante recambio varietal. Nos dimos cuenta que con las variedades que teníamos en Chile, considerando la competencia de Perú, no íbamos a ninguna parte. O nos modernizábamos o la industria iba a tener serias complicaciones, ¿ya? Y ahora estamos viendo el reflejo, ¿no es cierto?, de estas nuevas variedades mucho más competitivas, más deseadas por el consumidor. Si vemos también en la última columna, el 55% de los arándanos en Chile se exportan en fresco, y ese es el objetivo inicial y principal de esta industria. El 32%, prácticamente 50.000 toneladas, ¿ya? Terminan en la industria del congelado, cosa que es una muy buena alternativa para los agricultores. Y luego se estima que comemos acá en Chile como 15.000 toneladas. Está bastante bien diversificado a dónde mandamos nuestros arándanos congelados, siendo Estados Unidos, Australia, Corea. También vamos a tener que ver cuáles son las consecuencias de estos nuevos aranceles a la importación en Estados Unidos, si este mapa va a cambiar o no, o quizás vamos a tener que vender menos a Estados Unidos, buscar otros países, ¿no? Del total, ¿no es cierto?, 38.000 toneladas o 39.000 toneladas corresponden a arándanos convencionales y 10.000 toneladas, cercano a 11.000, corresponde a arándanos orgánicos. En el caso de las frutillas, esta es la historia de nuestras exportaciones de las frutillas congeladas. Fuimos más importantes hace 4 o 5 años atrás. La frutilla, a diferencia de los demás cultivos que mencioné, las frutillas normalmente son cultivos anuales, entonces tienen una reacción más rápida
Cuando hay problemas afuera, todo el mundo planta y así no pasa lo mismo con frambuesa y arándano, ¿ya? Pero estamos alrededor de 45, 50 mil toneladas, es como el espacio que tiene Chile. Yo personalmente creo que tenemos un espacio más grande para crecer. Chile tiene condiciones estupendas para el cultivo de la frutilla, ¿ya? Tenemos todavía bastante mano de obra disponible, ¿ya? Tenemos buen clima, tenemos frigoríficos para congelarla, ¿ya? No podemos exportarla en fresco. La frutilla no se exportan en fresco, ¿ya? Aquí está la historia nuestra historia de la producción total de frutilla en Chile, de acuerdo a estimaciones, ¿ya? Estamos como en 85 mil toneladas, de las cuales el 53% terminan en la industria del congelado y se exportan. O sea, principalmente van a la industria del congelado y un 38%, de acuerdo a nuestros cálculos, es lo que consumimos acá en Chile, ¿ya? Y lo demás se diversifica para jugo y para otras necesidades. Pero sí creo que tenemos la posibilidad de crecer más en frutilla, ¿ya? Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Cuando vienen compradores nuestros, ¿ya? La verdad que quedan sumamente bien impresionados del trabajo que se hace. Igual nos tiran un poquito la oreja, también en la frambuesa, ya del tema de la inocuidad. Hoy día la inocuidad es lo que está de moda y aprovecho de decir que hemos tenido problemas. Tenemos un tremendo problema por plaguicidas, por tebucanazoles, encontrados en unos arándanos en Japón el año pasado. Los japoneses nos están castigando y nos dicen que si por todos los embarques los van a revisar con lupa. Y si pasamos 200 embarques congelados o frescos, cero falta, vamos a volver a la condición normal, ¿no es cierto?, que de cuando en vez revisan el embarque. Pero hoy día están revisando todos los embarques y es caro, ¿ya? Y además hay posibilidades que le vuelvan a encontrar un problema, otras 200 análisis o embarques así, y si eso lo repetimos 2 o 3 veces, nos podrían poner una cruz y podríamos no poder mandar arándanos a Japón. Sería un tremendo problema. En Estados Unidos recientemente tenemos problemas de plaguicidas también en frambuesa, en frutillas liofilizadas, ¿ya? Y claro, a la empresa que lo pillan, ¿ya? Que ese problema viene del campo, no viene de la planta de congelado, pero esa empresa la castigan, le analizan, ¿no es cierto?, varios próximos embarques, la empresa tiene que pagar el costo. Entonces nuestra fruta, que se exporta a través de estas comercializadoras o estas exportadoras, ¿ya? Igual sufre toda la cadena para atrás. Entonces todos los esfuerzos que podamos hacer, ¿ya? En ese sentido de cuidar el tema de la inocuidad, yo soy bien catete en eso, ¿ah? En conjunto, INDAP, del sector privado, sector público, esta asociatividad, ¿ya? Por favor, vuelvo a repetir, porque si tenemos problemas de inocuidad y hay gente que enferma de hepatitis, ya ha pasado, con fruta chilena, la gente no quiere comer más frambuesa, o arándano, o lo que sea, y no hacen una cruz, ¿ya? Entonces es un tema muy sensible, ¿ya? Y donde todos tenemos que escuchar, aprender, hacer caso a lo que nos dicen que podamos hacer para mejorar, ¿ya? ¿Cómo vamos este año? Y estas son las buenas noticias, ¿ya? Si miran en términos de los volúmenes, ¿ya? En arándano, a julio de este año, llevamos un 37% más arándanos congelados exportados que el año pasado. Ya llevamos 49 mil toneladas. Probablemente vamos a sobrepasar las 60 mil toneladas, ¿ya? O sea, es mucho más que el año anterior. En el caso de la frambuesa, llevamos casi un 40% más exportadas que el año pasado, ¿ya? En el caso de la frutilla, 16% más. Y así, la mora un 42%, las cerezas, ¿para qué decir? Pues 112%. Ahí se abrió un gran mercado que lo estamos desarrollando como país, pues tenemos muchas cerezas, ¿no? Y nos van a sobrar probablemente hartas cerezas que por tamaño, calibre, no las vamos a poder exportar, ¿no? Y entonces es un gran mercado. Por lo tanto, las noticias son buenas, los resultados de este año van a mostrar un fuerte crecimiento en las exportaciones de congelado. Y termino con las conclusiones, y especialmente referida a frambuesa, que es el tema que yo personalmente domino más. La producción mundial, como les decía, eran como 700.000 toneladas, es un 18% menos que el año anterior. Y este año, cuando miremos las estadísticas, habiendo terminado las cosechas en Europa, que terminan ahora en agosto-septiembre, ¿ya? Vamos a ver que la cifra es menor todavía, ¿ya? Y como decía, que el consumo sigue igual o ha ido aumentando incluso, ¿ya? Bueno, ya faltan frambuesas, suben los precios.
Polonia y Serbia con problemas estructurales de reducción en la producción por el clima. ¿Ya? Y no solamente por el clima, sino que, como les decía, están con problemas de mano de obra, con problemas que se dan cuenta que tienen que regar todos los campos. Entonces, el solucionar ese tema a estos países que son competidores de Chile, se les va a llevar un tiempo. ¿Ya? Y por eso creo que Chile tiene un espacio de algunos años enfrente, ¿ya? Para aprovechar, ¿no es cierto?, lo que le está pasando a nuestros competidores. Es súper importante escoger la variedad correcta, no es llegar y poner frambuesa. ¿Ya? Tenemos que pensar a quién se las vamos a vender, el clima que tenemos, el suelo que tenemos, cuánto queremos invertir. Hay variedades que son sumamente caras y hay que pagar royalty y demás. Hay variedades que son gratis, que no hay que pagar royalty. ¿No? Entonces es un análisis que uno tiene que hacer para la gente que va a entrar o que está pensando entrar en el negocio de la frambuesa. Conseguir alto rendimiento. Al final, yo si tengo una hectárea de Heritage, ¿ya? Y que me dé 12.000 kilos por hectárea o que me dé 7 con el mismo esfuerzo de gente, de costos, gano el doble de plata. ¿Ya? Entonces hay que hacer todos los esfuerzos, ¿ya?, por tener buenas plantas, comprarlas en un vivero, ¿no es cierto?, certificado, que no venga con virus, que la tierra que la estoy plantando no tenga nemato, no tenga problemas, y hacer todo lo que me dicen que tengo que hacer para tratar de sacar buen rendimiento, riegos por goteo adecuados. ¿Ya? No es fácil, es muy teórico lo que estoy diciendo, pero en la práctica, si se hace, ¿ya?, van a tener mucho mejores resultados. La seguridad alimentaria, vuelvo a decir, la inocuidad, pesticida, sustentabilidad, buenas prácticas agrícolas, es lo que hoy día está de moda. ¿Ya? Nadie se quiere enfermar porque se come una frambuesa chilena. Y si se enferma, adiós a la frambuesa chilena. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya?, hagamos todos los esfuerzos que podamos hacer en esa línea, tener claro el destino de la fruta. Si yo pongo un campo nuevo de frambuesa, ¿a quién se la voy a vender? No es llegar y poner frambuesa. ¿Ya? Tengo que informarme, averiguarme, hacer contacto, ojalá hacer algún contrato, ¿no es cierto?, con alguna empresa compradora. Perdón. Ahí, y por último, ¿ya?, la conveniencia de la asociatividad. INDAP ha desarrollado estos programas de alianzas productivas, que espero que no los abandone, ¿ya?, donde agrupa a un montón de algunos productores, 50, 80, 100 productores, ¿ya?, les coloca un asesor donde les dice, les enseña, los ayuda a cómo cultivar, y esa fruta ya termina en un contrato con un frigorífico en específico. ¿Ya? Entonces hay ayuda mutua ahí entre el comprador, el frigorífico, ¿no es cierto?, y este grupo de agricultores. Ha sido una muy buena experiencia. Es importante juntarse, asociarse. Uno solo, cuando uno tiene media hectárea de frambuesa, es difícil ir a golpearle la puerta a alguien. Bueno, es un poco lo que estamos haciendo hoy día, informarnos bien, ¿ya?, y tener harta información para tomar las decisiones correctas en términos de las inversiones. Es una rentabilidad de largo plazo. ¿Ya? Siempre lo repito, cuando nos metemos en un proyecto agrícola, especialmente en el caso de la frambuesa u otros, no porque un año nos va mal, porque los precios internacionales bajaron, porque llovió o no llovió, etcétera, vamos a abandonar el barco. ¿Ya? Estos son cultivos que tenemos que hacer un promedio de cómo nos fue, no sé, en 8 o 10 años. ¿Ya? Ahí podremos decir, no va bien o mal, pero no nos desanimemos porque un año nos va mal, ni nos sobreentusiasmemos porque un año nos fue espectacular. Bueno, comprar la planta sana en vivero certificado. El consumo mundial aumentó después de la pandemia. Hubo un efecto en que la gente podía ir menos a los supermercados. Cuando iban, compraban más productos congelados para tener su refrigerador, y esa costumbre como que está quedando. ¿Ya? Y por eso que decía que la demanda de estos productos congelados sigue bastante firme y aumentando en el mundo, como que aparentemente quedó en los consumidores. ¿Ya? Bueno, y por último, que este año se ven buenas expectativas. ¿Ya? Me atrevería a decir que los precios al agricultor van a estar mejores que el año pasado. No voy a dar niveles de precios, no me corresponde, ni tampoco sé, pero sí van a estar mejores. ¿Ya? Aprovechen estos buenos años para mejorar los campos, mejorar los riegos, ahorrar para aquellos años que se ven más complicados. Espero haberle aportado información, ¿ya?, para que la consideren dentro ahí de su disco duro.
en su cabeza y que les sirva para tomar mejores decisiones. Muchas gracias.